saludo en Cristo Jesús. Estamos con este programa, La Iglesia, el Edificio Divino, siguiendo el Kempis, Tomás de Kempis, este librito sobre la imitación de Cristo. Estamos viendo el capítulo 13, cómo hacer frente a las tentaciones. Dice así el numeral 18 de este capítulo 13, numeral 18, por eso alguien dijo, ataja el mal en sus principios, porque de lo contrario toda dilación lo agrava y entonces será tardío el remedio. O sea, el mal cuando está llegando a la puerta, la tentación, hay que atajarlo desde el principio, no dejarle entrar. Si le dejamos entrar, dice el capítulo 19, primero asoma un simple pensamiento, luego sigue ya la imaginación ardiente, enseguida irrumpe la delectación, el placer, la delectación y el movimiento desordenado. Y por fin tiene lugar el consentimiento, consentir, ¿no? Recordemos que la Iglesia dice que se puede pecar de pensamiento, no solamente de obra, también de pensamiento, palabra, obra y omisión, ¿no? Entonces, el pensamiento hay que preguntarle, como decía el libro de Josué, ¿eres de los nuestros o del enemigo? A ver, ese pensamiento, ¿me lo inspira el demonio o me lo inspira el Espíritu Santo? Porque también tenemos, los cristianos también tienen inspiraciones que vienen del Espíritu Santo para obrar el bien, para tomar una iniciativa buena, etcétera, pero también hay sugerencias del demonio, ¿no? Sugerencias. A Jesús le subía al alero del templo el demonio, le presentaba los reinos del mundo, sugerencias, te lo daré todo si me adoras, ¿eh? Pero Jesús, como tiene el Espíritu de Dios, pues rechazaba al demonio con facilidad. Apártate, Satanás, solo a tu Dios adorarás. Bien, estamos diciendo que Jesús, con qué facilidad, teniendo como tenía el Espíritu de Dios, pues rechazaba al demonio, ¿no? Aléjate de mí, Satanás, no tentarás al Señor tu Dios, aléjate de mí, no solo de pan vive el hombre, etcétera. Ante toda tentación, Jesús, con el Espíritu de Dios, discierne. Eso es lo importante. Tener discernimiento. ¿Qué es lo que corresponde a un monje, a un cristiano? Ser obediente, ser bueno, ser humilde. Y decía que el padre de cierto, le conviene el discernimiento. Porque si no tenemos discernimiento, pues nos creemos santos y somos unos soberbios, ¿no? U otra cosa, ¿no? Nos creemos que ese pensamiento viene de Dios y resulta que viene del demonio. Nos está engañando el demonio continuamente, ¿no? Continuamente hay que volver a la humildad, a pedir perdón a Dios, al hermano, y empezar una vida nueva. Bien, el numeral 20 dice, y así se introduce insensiblemente el maligno, enemigo, hasta adueñarse totalmente del alma, cuando no se le resiste desde el comienzo. Se mete el demonio definitivamente en el alma, ata, nuestro espíritu bueno lo ata, se encadena y el fuerte, el demonio, se hace dueño del alma, ¿no? Si está, la ve totalmente barrida, en orden, dice el Evangelio. Por eso hay que pedirle a Dios esa gracia del discernimiento. Ese pensamiento que viene a la mente, ¿de quién viene? El del demonio, a rechazarlo inmediatamente, no dejarle entrar. Aparta de mí, Satanás, renuncio a ti, Satanás. Así vivían los cristianos en la iglesia primitiva. Al salir de casa se santiguaban, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y decían en la puerta de casa, antes de entrar, ir a la calle, decían, yo renuncio a ti, Satanás. Así hay que hacerlo continuamente. La vida cristiana es una continua renuncia a Satanás, que como león rugiente gira en torno nuestro buscando a quien devorar. Y no tiene ningún poder sobre ti, porque dicen los padres del desierto que el demonio es un perro rabioso encadenado. No tiene poder sobre ti, está encadenado. Solamente tiene poder si nos acercamos, si consentimos en ese pensamiento, en esa delectación. Si consentimos, sí, ahí entra el demonio. ¿Y cómo echarlo? No es fácil. Hay que humillarse, ¿eh? Cuando entra el demonio, no hay que desesperarse,
Hay que saber que, aunque vaya por un camino de tinieblas, que me mete el demonio, el Señor va conmigo. Porque tenemos que saber que no solamente el demonio, como león rugiente, busca cómo devorarnos, también hay que saber que el Espíritu de Dios está cerca de ti, amándote, sugiriéndote inspiraciones de lo alto. Dice Eloica, el ordo de la iniciación cristiana de adultos, dice que el cristiano tiene que seguir las inspiraciones de lo alto. Si viene una inspiración de hacer el bien, de servir al hermano, de amarlo, de ayudarlo, te viene una inspiración, hay que seguirla. Te viene una inspiración de condenar al hermano, de juzgarlo, condenarlo, atento. No deje entrar ese pensamiento. No, el hermano tiene derecho a sus crisis. El hermano tiene derecho a equivocarse. Se ha equivocado. ¿Cuántas veces me he equivocado yo? Y Dios me ha perdonado. Entonces, ser paciente con todos, dice San Pablo. Ser misericordioso, no ser justiciero. Apenas el hermano cae, ¡pum! Y estamos como un hacha encima para denunciarlo, para hacer justicia. Entonces, ese demonio justiciero. Dios no ha hecho justicia de nosotros. Cuando hemos caído no nos ha cortado un brazo, no nos ha sacado un ojo. Ha sido misericordioso, ha sido paciente con nuestros pecados. Y el numeral 21 dice, y cuanto más tardo y perezoso es uno en oponerle resistencia al demonio, ¿no? Al pensamiento, tanto más débil se va tornando cada día y el enemigo cobra mayores fuerzas contra él. Si alimentamos al demonio, por ejemplo, en un patio de casa hay un fuego prendido. Si le echamos más leña, pues más arde el fuego. Por ejemplo, hablando de la lujuria, ¿no? Es lo que más nos humilla, los pecados de la carne. Si le echan más fuego, más leña, más arde el fuego, ¿no? Si te va recreando en ese pensamiento, en esa imagen de pornografía, de no sé qué, tienes que huir rápido. ¿Cómo se vence? Huyendo, dice San Bernardo, ¿no? Hemos dicho muchas veces, en la batalla contra la lujuria vencen los cobardes, los que huyen. Sí, no quiero. Chao. Aunque se burlen de ti, te llame hermanito, te has vuelto un curita, ahora estás siempre en la iglesia. Entonces, tenemos que luchar desde el principio. Numeral 22, lo titula así. Cualquiera que sea su violencia, confianza. Cualquiera que sea la tentación, hay que tener confianza en Dios. Porque dice San Pablo que no permitirá Dios con la tentación que supere nuestras fuerzas. Con la tentación, Dios nos dará modo de resistir. Hay que tener confianza. Que ante esa tentación, no te desesperes. Dios te dará modo, fuerza para resistir y vencer. Y que haya tentación es normal. Hasta Jesús fue tentado. Es normal que haya tentaciones. ¿Para qué? Para que aprendamos a luchar. Y luchando, aprendamos a vencer. Y venciendo, seamos coronados. ¿Cómo seremos coronados? Si no hay tentación, llevando una vida de los animalitos. Siempre ponemos ejemplo de la vaca en el prado verde comiendo, con sus terneritos cerquita de ella, y con el rabo se quita la abeja, la mosca, la avispa que le molesta. Así, esto es un peligro grandísimo que tenemos, ¿no? De no querer tener problemas. Y se aparece el enemigo, el problema, con el rabo así, quitarnos del medio. A esa persona no le saludo más. Yo mi vida asegurada, tener la comida asegurada y mis hijos, mis terneritos cerca de mí, que me ayuden. Entonces, tomarse la vida así, de no querer ni tener problemas. Ante el problema, eliminar al enemigo, no hablándole. Cuando al enemigo hay que amarlo. Dice Jesús, amen a sus enemigos. Así se vence la tentación de la venganza, del odio, amando al enemigo. Hazle un regalo. Algunos, dice una apotegma de los padres desiertos, un hermano habló mal de ti, te calumnió, vete y hazle un regalo. ¿Has visto cómo se vence la tentación? Contra soberbia, humildad. Contra ira, pues mansedumbre.
mansedumbre. No satisfagan la ira con la venganza. Así no se camina en el camino de Dios. Si satisface la venganza, se camina en el camino del demonio. La tentación que te ofrece el demonio, vengarte. Ese obró mal, voy a tomar la justicia por mi mano, y nos volvemos en justicieros. El que la hace, la paga. Pero tú la hiciste, sí, padre, la hice muchas veces. ¿Y la pagaste? No, ya pagó Cristo por mí. Ah, entonces, Dios no te cortó un brazo, no te sacó un ojo cuando pecaste. Haz tú lo mismo, ¿no? Con el hermano, hablando del caso de la ira y de la violencia, ¿no? Dice el numeral 22. En cuanto a la violencia de las tentaciones, algunos las padecen más graves al principio de su conversión. Otros, por el contrario, al fin, al paso que otros las padecen a lo largo de casi toda su vida. La violencia de las tentaciones puede llegar en cualquier momento. Al inicio de la conversión, para que abandones el camino emprendido, para arrojar la toalla. Esto no es para mí, no soporto a esta persona, no quiero verla. Entonces me voy de esa comunidad, me voy de esa parroquia, me voy de ese hogar, no soporto más las humillaciones de mi esposo o lo que me hace mi esposa, arrojo la toalla, me voy, pego un portazo y me voy. Es consentir la tentación en la delectación de la venganza y se produce el pecado, el consentimiento, el abandono del hogar, el abandono de la comunidad, olvidando la constancia, recordando, hermanos, que el Padre de la perseverancia es el Espíritu Santo. El que persevere hasta el fin se salvará. En cambio, el padre de la inconstancia es el demonio. Comienza una cosa y no acaba. Comienza otra, tampoco acaba. Y así va, comenzando cosas y como no hay tierra, no hay base, es inconstante y abandona. Y así no acampa en ningún lado. En ningún sitio está contento, se cansa, se va. Como aquel monje, no aguanto más frío en esta celda, o más calor, no aguanto más tentaciones, me voy, ya. Habló con su abad, me voy del monasterio, de esta gruta donde estoy. Y cuando empezó a hacer la maleta para irse, pues oyó un ruido detrás y vio este monje que también el demonio estaba haciendo la maleta. O sea, que donde vas el demonio va contigo. No creas que te vas a escapar del demonio mientras vivas. Hasta el último momento, el demonio estará cerca de ti para tentarte y que peques. Hasta el último momento. Entonces, resistir a la tentación, resistir al diablo y huirá de vosotros, dice San Pedro. Resiste. Bien, continúa el numeral 23. Los hay que sufren leves tentaciones conforme al juicio y sabiduría de Dios, que las dosifica con equidad según el estado y mérito de los hombres, y lo ha ordenado todo de antemano para salvación de sus elegidos. Al principio, pues, te sube leves tentaciones. Si nos mete el Señor una tentación gordísima desde el principio, pues puede ser que abandonemos, que no podamos. Entonces, poco a poco, la tentación se va llegando según al juicio y la sabiduría que Dios da, ¿no? Para poder vencer. Si a un niñito de 3 años su mamá le echa encima un quintal de arroz, pues lo aplasta, ¿no? Pobrecillo. En cambio, pues le da una fundita de media libra de arroz y le dice, hijo, lleva esta media libra de arroz, esta fundita de arroz, llévala allí, encima de la mesa. Y el niño coge su fundita corriendo y la lleva. Dios nos da una tentación que podemos vencer. Con la tentación dice San Pablo, nos da modo de resistir. No habéis sufrido tentación superior a las fuerzas humanas. No te va a dar una tentación que supere tus fuerzas, porque nos aplasta. Dios te hace tentación, te da la fuerza para llevarla. No desconfiemos. Confianza en Dios. Dios es un Padre bueno. No es un juez vengativo. Esta prueba me la manda Dios por mis muchos pecados. He obrado mal, entonces Dios se está vengando de mí. No. Hay que tener confianza que Dios es un Padre bueno, que quiere siempre, siempre nuestra salvación, que no quiere destruirte como un juez vengativo. Has pecado, te voy a destruir.
Dios no actúa como juez vengativo, dice San Juan de Ávila. Actúa como un padre misericordioso. Dios es bueno con sus criaturas y así nos va educando cuál es el camino de la verdad. Por lo mismo, dice el numeral 24, no debemos desalentarnos cuando nos acosa la tentación, sino pedir a Dios con insistencia que se digne socorrernos en toda tribulación. No debemos desalentarnos cuando nos acosa la tentación. Te acosa una tentación, no te desalientes. Pida a Dios fuerza, con insistencia, que se digne socorrernos y Dios te socorrerá. Tú sabes, Señor, que no puedo. Ayúdame, Señor. Hay que arrojarnos a los pies del Señor. No puedo, Señor. Ayúdame. Ten misericordia de mí. No me dejes. Ayúdame, ayúdame. El problema es que no pedimos, ¿no? El problema es que queremos hacer frente nosotros a la tentación con nuestras fuerzas y caemos. Porque con nuestras fuerzas, el Señor por eso dirá, sin mí nada podéis hacer. Por eso dirá San Pablo, oren sin cesar. Jesús les puso una parábola a sus discípulos para inculcarles que había que orar siempre, con insistencia, sin desfallecer. Orar siempre, porque siempre estamos tentados. Siempre el demonio, como león rugiente, gira en torno nuestro buscando a quien devorar, dice San Pedro. Siempre hay que tener discernimiento para rechazarlo continuamente. Yo renuncio a ti, Satanás. Nuestra Madre la Iglesia nos pide solemnemente, por lo menos una vez al año, ¿no? En la vigilia pascual. ¿Renunciáis a Satanás? Sí, renuncio. Lo decimos de una forma personal y comunitaria. Sí, renuncio. No diga renunciamos, porque a lo mejor que está al lado tuyo no quiere renunciar. En su libertad quiere pecar, quiere dejar entrar la tentación y peca. A lo mejor no quiere renunciar. Por eso decimos en singular, sí, renuncio. Es verdad que lo decimos comunitariamente, toda la asamblea cristiana, pero lo dice de una forma personal. Me adhiero al Señor personalmente. Yo quiero dejar esa tentación, quiero huir, no quiero pecar. Aparte de mí, Satanás. Porque como según dice San Pablo, Él nos dará, junto con la tentación, un auxilio tan eficaz que con Él podremos sostenernos. Con Dios podremos sostenernos. Sin Dios caeremos. En nuestras solas fuerzas caeremos. Yo daré mi vida por ti. Yo iré contigo hasta la muerte. Yo, San Pedro. Jesús, que conoce el corazón del hombre y lo débiles que somos, dice, no, Pedro, tú esta noche antes que cante el gallo me habrás negado por el miedo a la muerte, ¿no? No. Y todos los apóstoles dijeron lo mismo, todos. Iremos contigo hasta la cruz y hasta la muerte. Esa es palabras. Luego las fuerzas son otras y nos damos cuenta que no podemos y caemos y huyeron todos. Los que habían dicho te seguiremos hasta la muerte, luego los ves corriendo a todos y Jesús se queda solo. Pero no estoy solo, el Padre está conmigo. A ese a quien hay que buscar siempre, al Padre. Señor, no puedo, hágase tu voluntad, ten piedad de mí, ten piedad de mí. Señor Jesús, ten piedad de mí que soy un pecador. Había un monje que en medio de grandes gracias místicas que tenía, arrobamientos, gozo espiritual, él gemía y seguía diciendo, Señor Jesús, ten piedad de mí que soy un pecador. Alguno podría decir, oye, pero estás experimentando unos goces, porque a veces Dios nos visita así, con unos goces maravillosos, como dice el libro de los ejercicios espirituales, San Ignacio de Loyola. A veces Dios nos visita con unas gracias y dice San Ignacio de Loyola, sin causa precedente, sin ningún motivo. ¿Por qué Dios me regala esta gracia, este gozo, esta alegría del cielo, que me espera el cielo, por la misericordia de Dios, que me inunda el alma de gloria, de gracia, y puedo amar a todo el mundo, puedo hasta amar a mis enemigos? A veces Dios nos visita con esas gracias, dice San Ignacio, sin causa precedente. ¿Y por qué Dios me da? Es que yo tenga un mérito sin causa precedente. Pues bueno, había un monje que recibía esas gracias tan elevadas, tenía un gozo interior en el corazón tan grande, pero él no cesaba de repetir, Señor Jesús, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesús, ten piedad de mí que soy un pecador. O sea, no te fíes de esos sentimientos de paz y de alegría. Tú siempre con el temor de Dios. El temor de Dios es el principio de la sabiduría.
Sin el temor de Dios no hay vida cristiana, porque fácilmente caemos en la vanagloria. Vanagloria, gloria vana de creernos a alguien, que es por nuestros méritos, que hemos entrado en la tierra prometida, que estamos llenos de gozo, de alegría, de paz, que hemos vencido ese vicio, ese pecado, y nos creemos que hemos sido nosotros. Entonces Dios levanta su mano y caemos. ¿Y qué nos pasa? ¿Qué ha pasado? Y si hace poco estaba, como Pedro, hace poco estaba con una revelación de Dios, del Padre, confesando que Jesús era el Mesías, un gozo maravilloso en la profesión de fe, y poco después estaba negando a Jesús, era el diablo. Jesús le llamó Satanás. Aparte de Satanás, tú piensas como los hombres, no como Dios. Pero si poco antes estaba lleno del gozo del Espíritu Santo, confesando en esa profesión de fe, confesando que Jesús era el Mesías. O sea, San Pedro no estaba confesando a Jesús como Mesías, lleno de tristeza y de angustia. No, estaba lleno de gozo. ¿Quién eres? Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Lo decía con un gozo porque le estaba revelando desde el cielo. Dios, con su Espíritu Santo, le estaba revelando que ese era su Hijo, el Hijo de Dios. Un gozo inmenso. Pero poco después ya se deja guiar del triunfalismo. Tú no morirás en la cruz. Se pone de consejero, de maestro. Ya dice el apóstol Santiago, no hagáis de maestros, no queréis ser maestros. Lo dice el apóstol Santiago, no queráis ser maestros, porque todos caemos muchas veces. ¿Cómo? ¿Que todos caemos muchas veces? Sí, eso dice el apóstol Santiago. Entonces no pretendamos ser maestros, dar consejos a los demás y dirigir a los demás y creernos a alguien, porque todos caemos muchas veces. Entonces, ¿te vas a hacer maestro? ¿Te crees alguien? Dice San Bernardo, quien se hace discípulo de sí mismo, se hace discípulo de un necio. Repito, quien se hace discípulo de sí mismo, se hace discípulo de un necio. O sea, si tú te pones continuamente a aconsejar a los demás, a dar lecciones, obedeces a tus sugerencias y a lo mejor son del demonio, entonces te estás convirtiendo en un necio que no tiene discernimiento. Por eso Jesús no se confiaba en las personas, aunque le adulasen, tú eres el Hijo de Dios, tú haces muchos milagros, lo aplaudían. Pero Jesús, dice el Evangelio de San Juan, no se confiaba a la gente, porque él conoce lo que hay en el corazón del hombre. En el corazón del hombre hay mentira, hay traición, hay cobardía, hay doblez. Dice el profeta Jeremías, ¿hay algo más enfermo que el corazón del hombre? Nada hay más enfermo que el corazón del hombre. Está diciendo una cosa y está pensando, en su corazón hay otra. Está adulando a una persona, qué guapa estás. Y a lo mejor está pensando por dentro y dice, está horrible, qué gorda, ha engordado 10 kilos. Y estamos adulando y en el corazón pensamos otra cosa. Entonces, cuidado con la tentación, pensar que la podemos vencer en nuestra fuerza, ¿no? Hay que ser humilde y siempre pedir el auxilio del Señor. El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. El auxilio, la ayuda me viene siempre de Dios, no me viene de lo sabio que soy. Por eso diría San Pablo, si alguno se cree sabio, hágase necio para llegar a ser sabio. ¿Te crees sabio? Tienes respuesta para todos y te quieres quedar siempre con la última palabra, pues aquí mando yo y tú te callas. ¿Te crees sabio? Hazte necio y llegarás a ser sabio. Esto dice San Pablo. Solo sé que nada sé, decía el filósofo antiguo. Solo sé que nada sé. Y ya es saber mucho, ¿eh? Si sabes que no sabes, ya sabes mucho, ¿no? Hazte necio. No sé. Di, no sé. Solo Dios lo sabe. Vivir siempre en la precariedad espiritual. Hoy él, mañana yo. ¿Has visto a uno caer? Decía un padre del desierto. ¿Has visto a uno caer? No lo juzgues, no lo condenes. Di, hoy él, mañana yo. Hoy ha caído él, mañana caeré yo. Señor, ten misericordia de mí. Porque dice San Agustín que no hay pecado que cometa un hombre que no lo pueda hacer yo. Ese hombre ha cometido una monstruosidad. ¿Qué ha hecho ese hombre? ¿Qué ha hecho ese hermano? No lo juzgues, no lo condenes. Ora por él. Compadécete, porque hoy él, mañana yo. No pienses. A una celda en el desierto llegaron un chico y una chica. Huían de la lluvia torrencial. Y el monje les abrió. En su celda les abrió, el anciano les abrió y los dejó allí que se protegiesen de la inclemencia del tiempo. A medianoche el anciano oyó que habían caído en un pecado grave. Él cayó
Al día siguiente le dijeron, padre, hemos pecado, usted no se dio cuenta. Sí, sí me di cuenta, pero yo estaba donde estaba nuestro maestro, en el Calvario. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estamos? ¿Estamos juzgando o estamos en el Calvario, sufriendo? ¿Dónde estamos? Como jueces, condenando, porque tú tienes que saber que, según el Evangelio, donde está el cadáver, ahí se reunirán los buitres. Donde está el cadáver, ahí están los buitres. Dice San Juan Crisóstomo. ¿Dónde está el cadáver? En el Calvario, está allí clavado. Allí están los buitres. ¿Quiénes son los buitres? Los discípulos. Los discípulos están en la cruz, como la Virgen María, al pie de la cruz. Aquel anciano estaba al pie de la cruz, gimiendo, llorando, mientras los otros dos estaban pecando. Tenemos que recordar que en el paraíso, ante la voz de Dios, no comáis de ese árbol, moriréis. Dios no estaba allí. Después de decir esas palabras, no estaba con un hacha. Y cuando iba a alargar la mano, no estaba Dios cortándole la mano. Porque Dios lo puede todo, pero no puede quitarte la tentación, no puede quitarte la libertad. Si decidimos pecar, Dios no puede nada. Dios lo puede todo, pero no puede quitarnos la libertad. El hombre en su libertad puede decir no a Dios y escupirle y clavarle en una cruz. ¿Y Dios qué puede hacer? Si ya lo presentó Juan Bautista como lo que es, un cordero. El cordero es para el sacrificio. Nosotros, como somos cabritos muchas veces, pues damos cornadas. Qué mal lo hacemos, ¿verdad? Aceptando la tentación de la vanagloria, de hacernos los lamparosos, los graciosos, y humillamos al otro, nos burlamos del otro. Dios mío, ten piedad de nosotros. Volvamos siempre al Señor y digamos con humildad, he pecado. Imitemos al Hijo pródigo, que dice eso, he pecado. No se justifica, no acusa al padre, no acusa al hermano mayor, solamente reconoce su pecado. He pecado, ten piedad de mí. No merezco ser hijo tuyo. Trátame como un empleado, pero déjame en tu casa. Mejor vivir en tu casa que vivir en los palacios, aunque sea de criado, barriendo, regando las plantas, barriendo en la iglesia, ocupando el último lugar, pero déjame, Señor, en tu casa. No merezco ser hijo tuyo, pero déjame en tu casa. He pecado. ¿Qué dice el rey David? He pecado. Ante la palabra del profeta Natán, de ese rico, ese pobre, de la ovejita, pone ese ejemplo, ese hombre que le ha quitado la ovejita al pobre, merece la muerte. Dice, ese eres tú. Le has quitado a un hombre, a Urías, su esposa, has adulterado y has asesinado. El rey David lo que dice son dos palabras maravillosas que debemos repetir continuamente, tan cortas, tan maravillosas. He pecado. Haz de mí lo que quieras, Señor. Pero tengo confianza en que tú eres quien justifica y no me vas a condenar. Dios es quien justifica. ¿Quién condenará? Dice San Pablo. Que los hombres me desprecien, me humillen, no me hagan caso. Sí, poco es. Merezco eso y mucho más. Pero no me desesperaré. Dios no me condena. Ocuparé el último lugar, el que merezco. Van diciendo de ti, decían los amigos, a Santa Catalina de Siena, doctora de la Iglesia. Van diciendo de ti que eres bruja y mentirosa. No estéis tristes, déjalos que digan. Si me conocieran bien, dirían cosas peores. Conocerse bien. ¿Te conoces? Me conozco. ¿Quién soy yo? La nada más el pecado, diría Santa Catalina. Todos caemos muchas veces, diría el apóstol Santiago. Caemos muchas veces. El justo peca 7 veces al día y 7 veces al día se levanta. Dice el libro de los Proverbios. 7 veces al día se levanta. 7 veces al día experimenta la infinita misericordia de Dios. Hay que levantarse siempre, siempre. Tener confianza en que Dios es un Padre bueno. Soy un pobre desgraciado, Señor. Ten misericordia de mí. No caer en la desesperación de Judas. Demasiado grande en mi pecado. Y fue y se ahorcó. Dice Santa Catalina de Siena, doctora de la Iglesia, que el mayor pecado de Judas no fue la traición a Jesús. Fue la desesperación. No confió en la misericordia de Dios. Se dijo a sí mismo, escuchando al demonio, no hay perdón para mi pecado. Pero eso, ¿quién te lo ha dicho? Jesús no te lo ha dicho. Porque Jesús dijo a Pedro que perdonarás no 7, sino 70 veces 7. ¿Quién te ha dicho que no hay perdón para tu pecado? El demonio. Y le escuchas y te suicidas. ¿Pero por qué escuchas al demonio? El demonio te acusa. Tú tienes que saber que Satanás
en hebreo significa acusador. El que te acusa, te acusa. Tú no cambias nunca, siempre cometes los mismos pecados. Tú no serás santo nunca. Arroja la toalla, vete, márchate. ¿Qué haces aquí? Judas escuchó al demonio. Llevaba tiempo escuchando al demonio. Cuando robaba lo que se ponía en la bolsa. Dice el Evangelio de San Lucas que como era ladrón, Judas se llevaba lo que ponía en la bolsa. Ladrón. Escuchaba al demonio y robaba. Escuchaba al demonio que decía, el maestro está equivocado de ser manso y humilde. Tiene que ser un mesías político que luche contra los romanos. Y como no obedecía Jesús a sus ideas, pues va y se va a tratar con los sumos sacerdotes. La forma de entregarlo. Otro pecado y otro pecado. Cuidado con amontonar pecados. Judas cometía pecados graves, que era robar en la bolsa lo que había. Judas llevaba la bolsa, el ministro de la economía, llevaba la bolsa. Entonces las santas mujeres que seguían a Jesús, dice el Evangelio que ponían sus bienes a disposición del maestro y de los discípulos. Entonces, ¿quién llevaba esa bolsa? Judas. Y cometía pecados porque robaba lo que se ponía en la bolsa. Luego seguía pecando, se creía superior al maestro, que dejaba aquel despilfarro de dinero, de que le derramasen perfume sobre la cabeza. Eso es un despilfarro, ¿eh? Se cree superior al maestro. Eso se puede haber vendido 300 denarios, haberse dado a los pobres, ¿eh? Las economías de Judas. Y siempre así. Y después se va a tratar otro pecado. Creerse superior al maestro. Otro pecado. Irse a tratar con los sumos sacerdotes de cómo entregarlo. Otro pecado. Entregarlo. Ese es aquel a quien yo le dé un beso. Cogerlo, apresarlo. Otro pecado. El remordimiento. Y no va a Jesús. Tenía que haber ido a Jesús y se va a los sumos sacerdotes. Que le dice, ¿y a nosotros qué? Te hemos utilizado como un necio. ¿Y a nosotros qué? Ahora estás arrepentido. No nos importa tu arrepentimiento. Fíjate, Judas seguía escuchando al demonio. En vez de ir a Jesús. Dice San Juan Crisóstomo, si Judas hubiese ido a Jesús por la vía dolorosa, camino del Calvario, y le hubiese dicho, maestro, he pecado, perdóname, ¿no lo habría perdonado? ¿Cómo? Claro que sí. Si le había dicho poco antes a Pedro, perdonará no 7, sino 70 veces 7. ¿Cómo no iba a perdonar a Judas? Pero no. Otro pecado, no ir a Jesús e irse a los sumos sacerdotes. Otro pecado, suicidarse. Y así. Porque no hay un pecado que 2, ni 2 lo mismo que 3. Hemos pecado, levántate, no peques más. Ha vuelto a pecar, levántate, no peques. No, es una tentación gravísima acumular pecados. Aquella pareja que discute, se gritan. Primer pecado. Segundo pecado, dar un portazo e irse de casa. Segundo pecado. Tercer pecado, irse a una cantina a emborracharse. Dicen para ahogar las penas. Cuarto pecado, después de emborracharse, comprarse una película pornográfica para deleitarse en el placer. Y así, va amontonando pecados, amontonando cada vez más pecados. No es lo mismo un pecado que 2, ni 2 lo mismo que 3. Lo hemos visto en Judas, cómo iba amontonando pecados. Primero robando, dice el Evangelio, el Evangelio no miente. Dice el Evangelio que como era ladrón, robaba lo que se ponía en la bolsa. Robaba. Primer pecado. Segundo pecado, creerse superior al maestro. Darle lecciones al maestro, a Jesús. Ese dinero, ese perfume se podía haber vendido y haberse dado a los pobres. Tercer pecado, no aceptar el plan del maestro. Ir como un cordero a la muerte. Él quería un mesías político. Por eso no lo acepta y se va a tratar con los sumos sacerdotes. Cuarto pecado, la traición. Quinto pecado, la desesperación. Sexto pecado, el suicidio. El suicidio es un pecado gravísimo. Quitarse la vida. La eutanasia, un pecado gravísimo. La vida la da Dios, desde el nacimiento hasta el último día, último momento. La vida es de Dios. Dios la da, Dios la quita. Bendito sea el nombre del Señor. Dios da los bienes, da los males. Bendito sea Dios. Eso decía Job, ¿no? Job. Si aceptamos de Dios los bienes, no vamos a aceptar los males. Entonces, estemos atentos ante la tentación, enseguida levantarse. Judas, levántate. ¿Y cómo me levanto? Vete al maestro. Mire, maestro, aquí está la bolsa con el dinero. Castígame, dame un castigo, dame una corrección, porque me estoy corrompiendo. Estoy robando lo que se pone en la bolsa. Decir la verdad. Cuando entra la tentación, el pecado, córtalo. No siga acumulando pecados. Vete al maestro y dile, mira, maestro, estoy robando lo que se pone en la bolsa. Te la devuelvo porque yo no, así me corrompo, me pierdo. Ya el maestro sabría qué hacer. Si dársela
a Juan o a Santiago, que lleve la bolsa a otro, porque este es muy débil. Pero no, Judas no confesó el pecado. Callaba y mentía y robaba. Callaba, mentía y robaba. Y así fue acumulando pecados. Hasta el último pecado, la desesperación y el suicidio. El pecado tiene todo un camino progresivo. Si se va acumulando, con lo sencillo hubiese sido ese hombre. Pero al final, ese hombre pues se confiesa, estupendo. Has peleado con tu mujer, no te vayas de casa, no te vayas a emborrachar, no, métete en tu habitación. Dice San Juan de Ávila, ¿cómo solucionan los matrimonios sus crisis? ¿Yéndose al abogado y divorciándose? ¿Pegando un portazo y yéndose de casa? ¿O botándolo de casa? No, dice San Juan de Ávila, con una ojeada a su vida pasada. ¿Y eso qué es? ¿Has tenido una pelea con tu esposa? ¿Una discusión? Métete en tu habitación, ponte de rodillas, da una ojeada a tu vida pasada. Y di, Señor, cuando era niño mentía a mis padres, ten piedad de mí. Le pegaba a mis hermanitos, hacía el bullying en el colegio, Señor Jesús, ten piedad de mí, que soy un pecador. Cuando era jovencito ya aprendí a pecar, a masturbarme, Señor, ten piedad de mí, que soy un pecador. Después dice pecados peores, Señor Jesús, ten piedad. Da una ojeada a tu vida pasada, recorre tu vida pasada, ve pidiendo perdón a Dios de tu vida pasada. Ojeada a tu vida pasada, dice San Juan de Ávila. Atento, que San Juan de Ávila es un doctor de la iglesia, no es el vecino de casa que pasa delante de tu casa. Es un doctor, hay que escuchar a los doctores, a los santos. Y después de 10 minutos de ojeada a tu vida pasada, de pedir perdón a Dios, aparece la paz en tu corazón. ¿Cuánto Dios me ha amado? ¿Cuánto me ha perdonado? No voy a perdonar ahora a mi esposa, que me ha gritado. Ese grito que me ha dado mi esposa, o esa acusación que me ha hecho que no es verdad, me ha acusado de una cosa que no es mentira. ¿Eso qué es para lo que yo he hecho? Lo que ha hecho mi esposa es una pajita pequeñita. Lo mío toda mi vida es una viga enorme. Con todos mis pecados he clavado a Dios en la cruz. Y Dios me ha amado, no me ha cortado un brazo. Santo, santo, eres estupendo, Señor. Lleno de alegría puedes salir de la habitación y decirle a tu esposa, perdóname. Y aunque te diga que te perdone el diablo, déjame en paz, tú no pierdes la paz, porque has encontrado la paz en Cristo. Y si has encontrado la paz en Cristo, ya lo que te diga tu esposa, Dios te da la humildad del corazón. Y está bien, no me puede perdonar ahora, ya me perdonará. Eso dice el humilde. La he ofendido tanto que no puede perdonarme, pero ya me perdonará. La he ofendido tanto, dice el humilde. En cambio el soberbio dice, el soberbio saca siempre sus méritos. ¿Cómo? Ya le pedí perdón. No me perdona, sigue trompuda. Para vivir así, mejor divorciarnos. Son el lenguaje del soberbio, su soberbio. Saca sus méritos, sus pretendidos méritos, porque méritos no tenemos ninguno, pero se los roba, como Judas, robaba de la bolsa. El soberbio roba. Los méritos que son de Dios se los atribuye a él. Ya le pedí perdón. Y mira, sigue enojada, no me habla, no quiere estar conmigo. ¿Y qué? ¿Tú qué mereces? ¿Qué merecemos? Déjala, respétala en su crisis. Todo cristiano tiene derecho a sus crisis. Está en crisis, no te soporta. Es verdad, lleva razón, está bien. Paciencia, paciencia. La paciencia, dice Santa Teresa de Jesús, todo lo alcanza. ¿Quieres alcanzar la santidad? ¿Quieres alcanzar la paz? Sé paciente. Sean pacientes con todos, dice San Pablo. Animen a los desconcertados. Consuelen a los pusilánimes. Fortalezcan a los débiles. Sean pacientes con todos. Con tu hijo, rebelde, sé paciente. Con tu esposo, egoísta, que siempre está chateando, no te ayuda, sé paciente. Con humildad, acércate. Con humildad, no con violencia, con humildad, le quitas el celular. Venga, esposo mío, mi amor, ayúdame. Ayúdame a pelar las papas, que estoy lavando a la niña. Ayúdame. El pobre pide, el soberbio grita, condena, reprocha. Dice el libro de Eclesiástico, no mezcles la generosidad con el reproche. ¿Has sido generoso? Bueno, Dios te lo pagará. No, es que solo yo estoy cuidando a mis padres ancianitos, solo yo. Y mi hermano no me ayuda. Comienza a juzgar, a hablar más de tu hermano. Estás mezclando la generosidad con el reproche. Y eso Dios no lo bendice. Había un esposo que le decía a su esposa, lo que tú haces no te lo agradece ni el demonio. Porque trabajas, sí, haces cosas, pero nada más que renegando y gritando, insultando a todos. Lo que haces no te lo agradece ni el demonio, decía aquel. Bueno,
Claro que se lo agradece el demonio, pues está contentísimo el demonio con que seamos así. Bueno, hermano, pues hemos llegado al final, ¿eh? Hasta el próximo día, Dios mediante.